Si alguna vez escuchas el suelo crujir por la noche o ves algo con el rabillo del ojo, simplemente ignóralo. Por fin, seguido de un enorme suspiro de alivio, es lo que pensé después de dejar la caja de cartón marcada mis cosas en la sala de estar de mi nuevo hogar. El alivio no fue de agotamiento físico, ya que la casa venía amueblada, sino más bien de alivio mental. Aparte de la tediosa búsqueda en el mercado de una que se ajustara a mi salario de miseria, finalmente pude decir que me iba de ese maldito apartamento. Ahora, puede que pienses que eso es un poco desagradecido y exagerado, especialmente para aquellos que han vivido o viven en un apartamento de mierda, pero créeme cuando te digo que el mío era exactamente eso, de mierda. Desde el sistema de calefacción de basura hasta el moho repulsivo que crecía en cada esquina, me sorprende que incluso se permitiera legalmente alquilarlo, pero, de nuevo, el barrio tampoco era tan bueno. Era del tipo que requería que todas las ventanas estuvieran enrejadas y todas las calles vigiladas después del anochecer. Sin embargo, si soy brutalmente honesto, todas esas cosas eran solo pequeñas quejas que alimentaban la verdadera razón por la que ya no podía vivir allí. Para mí, todo el lugar parecía una jaula, y no por las ventanas enrejadas o por mi necesidad de instalar 4 cerraduras en la puerta, sino porque era un recordatorio de que me quedaría atrapado allí para siempre sin ninguna indicación de un futuro mejor. Así que comencé a ahorrar algo de dinero. Dejé de gastar inútilmente, conseguí un mejor trabajo, 2 trabajos en realidad. Por mucho que odiara el lugar, debo decir que fue una gran motivación. De todos modos, mientras ahorraba para mudarme, me encontré con un volante desprendible mientras hacía mi carrera matutina hacia el parque. Decía casa en venta en letras rojas en negrita y mostraba imágenes impresas de la casa. 2 pisos, 3 dormitorios, 2 baños. Estaba a 10 millas al norte de donde vivía en una ciudad que, se podría decir, carecía del tipo de emoción que encontrarías aquí. Debajo estaba el precio, $140. Esto inmediatamente me hizo cuestionar la responsabilidad del volante, pero luego, como si estuviera colocado para disipar toda duda, todas las etiquetas del volante, excepto una, volaron sueltas con el viento. Lo miré fijamente durante un rato y finalmente arranqué todo de la piscina de madera y lo metí en mi bolsillo. Una llamada telefónica después y un montón de papeleo y ahí estaba yo, en mi propia casa y finalmente libre de esa jaula. No era gran cosa, pero teniendo en cuenta que he estado viviendo en la excusa más triste de apartamento durante más de 6 años, era básicamente una mansión. Una vieja mansión, claro está. Parecía que todo había sido sacado directamente de la época victoriana. Había un intrincado diseño floral a fuego en las paredes, alfombras y cortinas de toda la casa. En casi todas las habitaciones colgaba de forma llamativa una gran lámpara de araña alrededor de los muebles, que eran tan caóticos como la paleta de colores de Van Gogh, colores desiguales y chucherías apretadas en cada cajón. Me pareció extraño que alguien vendiera una casa que parecía que todavía vivía alguien en ella. He visto casas amuebladas a la venta, pero los muebles normalmente eran nuevos, estaban impecables y eran atractivos a la vista. Esto, por otro lado, me dio una sensación de claustrofobia y me nubló los ojos con solo mirarla. Me pareció aún más extraño que la casa estuviera a la venta a un precio tan bajo y que no hubiera otros compradores potenciales, a pesar de las etiquetas rotas del folleto. Aún así, la compré. Quiero decir, ¿quién no lo haría? La agente inmobiliaria que representaba al vendedor era una mujer mayor y delgada y, a juzgar por lo que vestía, el tiempo también la estaba pasando bastante mal. Llevaba un vestido negro puntiagudo, ceñido con un corsé que le hacía más mal que bien. Debajo de su gorro oscuro se le escapaban gruesos mechones de pelo grasiento como serpientes que salieran de su nido. Era amable, aunque había en ella una especie de naturaleza forzada. Su voz era demasiado suave para su apariencia, sus inusuales dedos huesudos se movían ansiosamente sobre sus manos como si tuvieran mente propia, y su sonrisa se dibujaba en su rostro como una pesada mancuerna que tiraba hacia abajo sobre su piel. Envejecida es difícil imaginar vivir aquí con todos estos muebles. No puedo creer que alguien se vaya así como así. Supongo que algunas personas simplemente están ansiosas por mudarse. Sí, cuéntamelo, ¿sabes? Este lugar necesita a alguien joven como tú. Alguien con suficiente energía para alegrar el lugar. Piensa en esto como un juego. Me quedé allí, inmóvil, en un estado de orgullo y un poco de emoción. Recorrí con la mirada la sala de estar, luego el comedor y, finalmente, la cocina.
Me pareció extraño que no estuvieran a menos de 1 metro uno del otro o que el espacio entre los tres no fuera un dormitorio. Me encontré de gira nuevamente y, de vez en cuando, examinaba algunos de los artículos antiguos en los estantes como si estuviera en una venta de garaje. No hay forma de que pueda mantener todo esto. Me dirigí a la cocina tambaleándome, ya que el colchón que mi mente estaba tan acostumbrada a evitar ya no estaba allí. Abrí los gabinetes de la cocina. El dueño anterior incluso había dejado sus cubiertos. Parecían nuevos, pero prefería no correr riesgos. Me di vuelta para dirigirme hacia la escalera que conducía a los dormitorios de arriba cuando escuché que una puerta se abría lentamente. El crujido de las bisagras se duplicó en el silencio. Era la puerta de un pequeño armario vacío en la sala de estar. Me acerqué. Juro que esto nunca estuvo aquí. Supongo que nunca me di cuenta. Cerré la puerta y subí las escaleras hacia mi dormitorio. Naturalmente, elegí el dormitorio más espacioso de los tres. También resultó ser el que tenía menos muebles. Había un armario de caoba en un extremo y una cama con dosel de tamaño king en el otro. Al lado, una mesita de noche acompañada de una lámpara de noche que parecía como si las arañas hubieran tejido su pantalla. También había un gran armario empotrado con puertas corredizas. Abrí la puerta del armario, medio esperando que estuviera lleno de ropa y zapatos, pero estaba vacío. Supongo que el propietario no fue lo suficientemente amable como para dejar su ropa atrás. En ese momento, sentí una brisa fría rozando mi cuello. Me giré, pasándome la mano por el cuello No hay ventanas, no recuerdo qué me llevó a mirar hacia el techo, pero lo hice. Noté un contorno tenue de una puerta de ático sobre mí. El techo era lo suficientemente alto como para que ninguna persona normal pudiera alcanzarlo sin algún tipo de elevación y tampoco había ningún cordón para bajar una escalera. La vendedora nunca mencionó un ático. Tal vez pertenecía a un ático sellado hace mucho tiempo. Pero ¿por qué dejar la entrada marcada? O tal vez había un ático y también estaba lleno de basura incluso más antigua que la que había aquí abajo. De cualquier manera, ahora era mío y tenía la curiosidad suficiente para investigar. Lo miré fijamente durante un rato porque recuerdo el dolor punzante en mi cuello cuando miré hacia abajo en busca de alguna forma posible de llegar a él. Entonces sonó la llamada telefónica. El timbre fuerte de un teléfono recorrió la casa. Instintivamente miré hacia abajo, a mi teléfono, pero no había ninguna llamada entrante. En ese momento, mis oídos se concentraron en el sonido. Procedía de la sala de estar, en la planta baja. Mientras bajaba, noté que tenía ese viejo sonido agudo de timbre de los teléfonos antiguos. El teléfono de disco negro estaba escondido entre las muchas reliquias de la sala de estar. Lo dejé sonar un rato más, dudando en responder, sabiendo de alguna manera que la llamada sería inquietante. Finalmente, respondí. Hola, un sonido estático prolongado. Me hizo apartarme del teléfono. Volví a llamar. No hubo respuesta. Solo ruido estático. Luego, una voz tenue, ronca y distante que luchaba por abrirse paso entre el ruido, habló. No mires a tu alrededor, comillas ¿qué? ¿Quiénes no mires a tu alrededor, no juegues el juego, simplemente ignóralo. Antes de que pudiera dar otra respuesta desconcertada, la estática emitió un sonido fuerte que me escoció los oídos hasta el fondo. Dejé caer el teléfono con dolor y cerré los ojos con tanta fuerza que vi blanco. En un ataque de ira, saqué todo el aparato de donde estaba y lo arrojé contra la pared. Se hizo añicos. ¿Qué carajo fue eso? Una llamada de broma. Sí. Y quizás el maldito trasto era demasiado viejo para atender otra llamada. Sí, eso es todo. Esa noche, después de quitar las sábanas que venían con la cama y poner las mías, me quedé allí a oscuras, buscando dormir. Uno pensaría que en mi primera noche en mi nuevo hogar dormiría en silencio con una sensación de plenitud y satisfacción, pero ese no fue el caso. Cada vez que cerraba los ojos oía el crujido del suelo de abajo. Después de un rato, el crujido venía acompañado de sutiles patadas en las paredes, como si alguien estuviera corriendo o jugando abajo. Todo aquello me trajo de vuelta esos frustrantes recuerdos de mis vecinos de arriba viviendo sus vidas en la noche como algunos animales nocturnos. Mi mente inquieta repitió las advertencias que me habían dado por teléfono. Simplemente ignóralo. No juegues el juego. ¿Era una broma de mal gusto que alguien me estaba gastando? Qué coincidencia que, tan pronto como recibí una llamada diciéndome que lo ignorara, todo el piso de repente se convirtió en un puente desvencijado que se movía con el viento. Tal vez estaba pensando demasiado. La llamada telefónica me puso en alerta máxima.
Leí en alguna parte antes que el crujido que se escucha en la noche es solo la estructura de madera de tu casa contrayéndose y expandiéndose. Seguí diciéndome eso y me desmayé momentos después. A la mañana siguiente me di cuenta rápidamente de que el piso en mal estado era permanente. Donde quiera que pisaba, el piso crujía a pesar de que nunca lo había hecho el día anterior o las veces que estuve en la casa con la vendedora. También comencé a notar otros cambios o quejas que no había notado antes. Los diseños florales en las paredes, alfombras y cortinas estaban descoloridos como si alguien hubiera puesto un velo de polvo permanente sobre ellos. La vajilla de plata, junto con la mayoría de los artículos antiguos, parecían más viejos, manchas de suciedad y millones de pequeñas imperfecciones por todas partes. Incluso encontré algunos de los artículos oxidados. Los muebles parecían desgastados y sucios, lo que me dio una ligera sensación de disgusto. La casa en sí tenía un aroma ahumado que me recordaba a libros viejos. Mentiría si dijera que no me entró el arrepentimiento en ese momento o que mi entusiasmo podría haber cegado mis sentidos, pero aún así era mucho mejor que mi apartamento. En los días siguientes, me concentré en limpiar la casa de todos esos objetos antiguos. Después de la llamada telefónica, los objetos empezaron a irritarme. Parecían vivos, como si cada uno tuviera los ojos permanentemente abiertos. A pesar de mis esfuerzos por quitarlos y empujarlos a uno de los dormitorios, seguía teniendo la sensación de que alguien me estaba observando. Me daba la vuelta, pero de nuevo no había nada allí. Una vez estuve tan seguro de que algo me estaba observando desde atrás que doblé una esquina fingiendo que no lo sabía, luego, como un niño pequeño que espera ansiosamente asustar a alguien, asomé la cabeza desde la esquina esperando ver qué o quién salía. Por supuesto, nunca salió nada. Parecía tan estúpido y supe entonces que me estaba volviendo paranoico. Las patadas y los crujidos continuaban todas las noches, algo a lo que no me estaba acostumbrando. Compré tapones para los oídos e incluso intenté dormir en habitaciones diferentes para ver si eso cambiaba algo. No fue así. Una noche, me metí en la cama, me puse los tapones para los oídos y comencé a hacer algunos ejercicios de respiración que aprendí en YouTube para ayudar a dormir. Mi mente se estaba desvaneciendo en la nada cuando un fuerte golpe atravesó mis tapones para los oídos. Me levanté rápidamente de la cama. Un segundo golpe vino de mi puerta como un golpe feroz seguido de pasos corriendo del otro lado. Ahora recuerdo vagamente la risa infantil que vino después, aunque en ese momento todo sucedió muy rápido. Salí furiosa de mi cama y abrí la puerta violentamente. Miré hacia el pasillo. Comillas, ¿crees que esto es gracioso? Grité desde mi puerta. No hubo respuesta. Busqué por toda la casa esa noche. Otra vez, nada como siempre. No tenía miedo y nunca pensé que la casa estuviera embrujada. Eso no es real, ¿verdad? Estaba enojada. Enojada porque apenas podía dormir por la noche, enojada porque no podía relajarme en mi propia casa y, lo peor de todo, enojada porque mi antiguo apartamento sonaba cada día más habitable. Un día, mientras limpiaba el otro dormitorio y pretendía que todo estaba normal, sentí un olor penetrante y salado en la nariz. Me tapé la nariz con el dorso de la mano, pero el olor penetrante permaneció en mi interior. Era húmedo y me recordaba a todo tipo de animales muertos. No tardé mucho en identificar su origen. Debajo de la mesilla de noche había un charco transparente, casi plateado, de un líquido espeso y viscoso. Su presencia, junto con el olor cada vez más intenso, me provocó náuseas. Debajo de él, había grandes marcas de arañazos que marcaban el viejo suelo de madera. Mientras miraba completamente confundido lo que estaba viendo, noté más marcas de arañazos alrededor de la cama. Entonces me di cuenta. La casa estaba infestada. No eran los movimientos naturales del piso de madera los que causaban los insoportables crujidos y golpes, sino el correteo de las ratas o de otros roedores. Mi paranoia probablemente era solo una respuesta a la respuesta que sabía en el fondo. Pensar que esos cabrones me hicieron cuestionar si la casa estaba embrujada habría sido ridículo si no fuera por la repentina ira y el odio que hervían en mi interior. Estaba decidido a encontrarlos y matarlos. Busqué en la casa lentamente y con cautela. Saber que podían estar en cualquier parte me puso los pelos de punta de asco. Mientras miraba detrás y alrededor de los muebles de la sala de estar, escuché uno cerca, detrás de mí. Me di vuelta, mis ojos se fijaron inmediatamente en el sofá, está detrás de la almohada, me dirigí lentamente hacia él, eligiendo una lámpara como mi arma. En un instante moví la almohada y estaba a punto de atacar, pero no había nada allí.
De repente, algo tiró algunas de las chucherías de uno de los cajones detrás de mí y salió corriendo de la sala de estar en un instante. No lo vi, pero escuché sus uñas raspando contra el piso. Después de un rato de búsqueda y después de que me tranquilicé, supe que no iba a atraparlo y, aunque lo hiciera, a juzgar por la cantidad de marcas de arañazos, no era solo uno. Necesitaba trampas. Fui a la tienda a comprar algunas y las coloqué por toda la casa. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Esa noche dormí más que nunca desde que me mudé. Apenas se oían crujidos ni golpes. Por la mañana, corrí escaleras abajo como lo haría un niño la mañana del día de Navidad, solo que no estaba entusiasmado por los grandes y coloridos regalos. Estaba emocionado por ver el final de mi pesadilla, atrapado y sin vida. La sonrisa de mi rostro desapareció, tan rápido como me tomó bajar las escaleras. Las trampas estaban vacías. No había regalos, ni descanso, y definitivamente no había paz. Pero tenía un plan. Esperaba ahorrar algo de dinero, pero no había forma de que pudiera vivir aquí un día más así. Subí las escaleras hacia mi habitación. Cogí el teléfono, busqué el número de teléfono de un exterminador y me dirigí hacia la puerta cuando, con el rabillo del ojo, vi una masa en el suelo, cerca de mi cama. Estaba en 4 patas y era del tamaño de un perro mediano. El resto de los detalles se difuminaban, aunque recuerdo el olor. Era un aroma a descomposición, sofocante. Giré la cabeza para verlo, pero antes de que pudiera, se escabulló debajo de mi cama. Esto es. Busqué a ciegas lo que fuera, una escoba, mientras me acercaba cada vez más. Me agaché lentamente, manteniendo la distancia. Lo escuché retroceder más, escondiéndose detrás de unas cajas. El olor era insoportable. Hubo un leve gemido o mi mente se negó a creerlo, una risa disimulada. Escuché sus uñas apretándose más fuerte contra el piso. Con el mango de la escoba, de repente, tiré una de las cajas a un lado. En un borrón, salió de debajo de la cama, la puerta corrediza. Del armario se cerró antes de que tuviera tiempo de mirar hacia arriba. La velocidad era desconcertante. De repente, sentí un escalofrío frío recorriendo mi columna vertebral. Me acerqué más, la tormenta de 1.000.000 de preguntas en mi mente venció al sentimiento instintivo de correr. No podía sentir nada más que mi corazón latiendo con fuerza fuera de mi pecho. Apreté mi agarre en la escoba. Mientras sentía que mis manos se ponían húmedas. Alcancé la puerta corrediza, con mi mano suspendida sobre ella, temblando. Justo cuando abrí la puerta, la cosa salió disparada. Caí al suelo. Salió corriendo de mi habitación, riéndose como un niño, era un niño o del tamaño de uno. Me quedé mirando, congelada por la sorpresa. Era como un humano, solo que su piel era pálida, casi translúcida. Vi sus venas de color púrpura blanqueado que se extendían por todo su cuerpo antinatural y deforme. Estaba cubierto por la repugnante capa brillante de ese líquido plateado. El olor era como una niebla física que me quemaba los ojos. En el suelo, dejó un rastro de su líquido viscoso. Lo seguí escaleras abajo y entré en la sala de estar. Allí estaba, en un rincón, de espaldas a mí. Tenía las manos levantadas hacia la cara y con voz infantil empezó a contar hacia atrás desde 10. Con cada número su voz se distorsionaba más y su espalda empezó a estirarse y a crecer como si algo intentara escaparse de debajo de su pálida piel. Se me hizo un nudo en el estómago cuando duplicó su tamaño. El tiempo se hizo más lento para mí. Comillas, no juegues el juego. Simplemente ignóralo. Solo piensa en ello. Como un juego. Todo este tiempo esta cosa vivía en mi casa o yo vivía en la suya y esa sensación de que algo me estaba observando, era esta criatura jugando a las escondidas conmigo, y finalmente fue mi turno de esconderme. Antes de que pudiera terminar su enfermiza y distorsionada cuenta regresiva, encontré el poco coraje que me quedaba y corrí ciegamente escaleras arriba. La oí terminar y soltar una risa profunda y gárgara. Sentí que sus pisadas reverberaban y caían al suelo. Llegué a mi habitación y cerré la puerta, atrincherándola con el armario. Retrocedí hasta un rincón y lloré. He estado en mi habitación todo el día y todavía puedo oírlo buscando abajo. A veces aparece, su gran sombra pasa por debajo de la rendija de la puerta. Me quedo completamente inmóvil cuando pasa, emitiendo su respiración pesada y risas débiles, casi dolorosas. Solo pensar en que me encuentre es más que aterrador. Historia 2. Trabajo para una empresa que solía probar inventos apocalípticos en una versión paralela de la Tierra. La idea era que nunca tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias apocalípticas de un experimento fallido. Ellos sí. Pero cuando ese mundo terminó, algo
Regresó con nosotros. Como cada uno de ustedes, me uní a esta agencia por una razón: hacer avanzar a nuestra especie, anunció el director Stefan Blum en la asamblea mensual. La humanidad debe experimentar para evitar estancarse, pero rara vez se nos permite hacerlo. Estamos constreñidos por burócratas torpes que solo se preocupan por la preservación. Conservar el status quo. Temen el cambio. Temen lo que podría significar para ellos. No entienden que moriremos si no asumimos riesgos, por eso le debemos la vida al Dr. Gerard Beston. Nuestro estimado físico ha encontrado una manera de llevar adelante proyectos experimentales sin molestar a políticos y militares. Su último logro, el túnel Beston, ha creado una puerta a otro universo. Uno con una versión paralela de nuestro mundo. Comillas Tierra 2. Allí, realizaremos nuestro trabajo. Supuestamente peligroso sin poner en riesgo a Tierra 1. Y nuestros líderes lo verán. Presidentes. Primeros ministros. Comandantes. Cuando logremos resultados, no les importará cómo los obtuvimos. Nunca antes se han preocupado por sus vecinos, ¿no es así? Dozen- es una corporación cruel en todos los universos. Una corporación vinculada a los gobiernos británico y estadounidense. Gobiernos que quizás ya desprecies en la esfera pública, por lo que no querrás saber las cosas terribles que hacen a puertas cerradas. Dozen- rara vez lleva a cabo experimentos éticos. A sus líderes solo les importa el dinero, y a nosotros solo nos importa el progreso. Al director Blum solo le ha importado el progreso, debo decir. Se asegura de que los políticos reciban su paga, y ellos en su mayoría le dejan hacer lo que le plazca. Los gobiernos solo expresaron su preocupación cuando empezamos a desarrollar tecnología que amenazaba la existencia misma de la humanidad. Por supuesto, como explicó Blum en su discurso, los líderes mundiales no piensan en sus vecinos. Y la Tierra 2 no era más que un grupo de naciones al otro lado del charco. El charco es ese túnel multiversal entre una realidad y otra. Tierra 2 se convirtió en el patio de recreo del director Blum. Un laboratorio gigantesco para llevar a cabo los experimentos de Dozen- sin repercusiones. Y cuando las invenciones se probaban con éxito, se les daba luz verde para su uso en nuestro mundo. ¿Cómo encajo yo en todo esto? Bueno, mi nombre es Adriano Rossi y fui un programador informático que trabajó en el Proyecto Nervorum. Estábamos creando la primera superinteligencia del mundo, una IA consciente y autodidacta llamada NERV. La ciencia ficción hecha realidad. Sé que la IA ha ido creciendo como una bola de nieve en los últimos años, pero Dozen- lleva décadas a la vanguardia. El proyecto Nervorum estaba, de hecho, casi terminado a finales de los años 80. Esta organización siempre ha poseído tecnología que va más allá de cualquier cosa que esté en el ámbito público. Pero NERV fue obstaculizada. Se le impidió nacer. El riesgo de extinción de la humanidad era, y sigue siendo, demasiado alto. Los obstáculos impidieron que los programadores dieran ese paso final, crear una inteligencia inorgánica, autosuficiente, capaz de crecer por sí misma. Una mente digital. Y por eso el Dr. Gerard Beston lo cambió todo. Cuando desarrolló ese túnel hacia una versión paralela de la Tierra en 2015, el director Stefan Blum vio una oportunidad de probar por fin numerosos dispositivos letales. Inventos con el potencial de acabar con el mundo. Después de todo, a los políticos ya no les preocupaba que el mundo de alguien más estuviera en peligro. Comenzamos investigando el Dozen- de Tierra 2. Para ver si esa agencia paralela también había desarrollado un túnel, uno que pondría en riesgo a Tierra 1. Pero no había ningún Dr. Gerard Beston en ese mundo alternativo, afortunadamente. Tierra 2 era muy diferente. Políticamente. Culturalmente. Históricamente. Dozen- existía, pero no de la misma manera. Después de eso, pusimos todo lo que teníamos en el mundo paralelo. Experimento. Mortal tras experimento mortal. Y cuando Tierra 2 sobrevivió a un proyecto, pasamos directamente al siguiente. A principios de 2024, el proyecto Nervorum llegó a la cima de la lista. Fue aprobado para pruebas. Ellen Harding y yo atravesamos el túnel de Beston para entrar en ese mundo paralelo y nos preparamos para convertirnos en dioses. En el banal entorno de una habitación de hotel, instalamos un dispositivo potencialmente cataclísmico, un artilugio delgado y rectangular que contenía a NERV en su hardware. Ese cerebro digital había existido de alguna forma durante casi 30 años, y cada nueva oleada de genios lo había modificado y mejorado. Una colección de comandos binarios que esperaban a que algún valiente, o tonto, Dr. Frankenstein accionara la palanca. Tienes que dejarlo ir, dijo Ellen. Ella había leído el leve ceño fruncido en mi rostro.
La leve señal de humanidad. Solo yo parecía ver la Tierra 2 como un lugar real. Un planeta apenas diferente del nuestro. Uno rebosante de vida. Seres humanos en un mundo drásticamente diferente, pero seres humanos al fin y al cabo. No somos los primeros que venimos aquí y corremos un riesgo, Adriano, apuntó, pero este experimento es el peor y tú lo sabes, dije. NERV no tendrá ninguna utilidad para la humanidad una vez que supere nuestra inteligencia. No es nuestra inteligencia, me recordó Ellen. Es la de ellos. Este es su mundo, Adriano. Siempre lo olvidas. Aún así, todavía no creo que estuviéramos preparados, dije. Ella suspiró. El director Blon fue muy claro en que, sí, bueno, el director no es un programador, ¿verdad?, pregunté. NERV tendrá la capacidad de volverse exponencialmente poderoso. Verá cosas que nosotros, con nuestros limitados cerebros, físicamente no podemos ver. ¿Quién puede decir que se quedará en Tierra 2, este laboratorio, como lo llama Blom? NERV podría encontrar su camino de regreso a nuestro mundo. Podría colarse a través de nuestro túnel. Ellen frunció el ceño. Adriano, ¿por qué te involucraste en este proyecto? Negué con la cabeza. No me has entendido. No estoy intentando hacerme la santa. Me sentí atraída por esto por las mismas razones que tú. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó ella. Ya te lo dije. Necesitamos más tiempo, dije. Esto ha estado listo durante décadas, respondió Ellen. Lo único que hemos hecho es ajustarlo y mejorarlo. Hemos añadido tantas funciones de seguridad como hemos podido, lo sé, respondí. Entonces, esta es mi admisión de culpa. Adriano, empezó mi amigo. Levanté la vista del dispositivo que estaba en la cama del hotel. Comillas, ¿qué comillas vamos a hacer esto?, preguntó. Comillas, ¿o quieres explicarle al señor Blon que has tenido una crisis de moralidad y has cambiado de opinión? No lo hice y no lo había hecho. Con un toque de mi pulgar, arranqué NERV. Y puede que pienses que el horror de mi relato tiene que ver con esta superinteligencia que se descontrola y aniquila el mundo. Bueno, ciertamente no tardó mucho para que nuestra inteligencia artificial estudiara Internet y luego aprendiera cosas que la humanidad tal vez ni siquiera sea capaz de entender. Pero NERV no se volvió rebelde. No quemó la Tierra. La mejoró. La inteligencia artificial se multiplicó a un ritmo vertiginoso. No en el sentido de procrear, sino de cargarse en dispositivos físicos en todo el mundo. Reveló sus planes a los líderes mundiales, ofreciendo mejorar la infraestructura global, y rápidamente se convirtió en una especie de celebridad mundial. Todo en un solo mes. El director Blom nos ordenó a Ellen y a mí que nos quedáramos en Tierra 2 y vimos cómo el planeta florecía. Vimos cómo la inteligencia presentaba planes para abordar el cambio climático, la pobreza, la deuda global, todas las guerras conocidas e incluso la escasez de recursos. La gente poderosa de Tierra 1 quería que se implementara NERV en casa. Querían que nuestra realidad disfrutara del mismo desarrollo económico, cultural y científico que Tierra 2. Sin embargo, después de 2 meses de crecimiento asombroso, alguien llamó inesperadamente a la puerta de nuestra habitación de hotel. Ellen suspiró. Comillas, esa recepcionista alguna vez no era la recepcionista y el visitante no me permitió la dignidad de abrir la puerta. Estalló hacia adentro con un solo golpe, el fuerte golpe de una bota gruesa. Luego atacaron varios hombres de uniforme oscuro y lo último que oí, antes de que mi entorno se hundiera en un lodazal negro de inconsciencia, fue el agudo grito de Ellen. Quizás le sorprenda saber que el segmento anterior fue solo el preámbulo del verdadero horror, la historia que estoy a punto de contar. Desperté en una celda gris con 2 camas individuales y mi compañero gritando, y no me llevó mucho tiempo entender la situación. No me considero un genio. Simplemente me sentía familiarizado con la disposición de la prisión. La decoración gris de la pequeña habitación en la que Ellen golpeaba un panel de vidrio y suplicaba que la liberaran. La placa amarilla estampada en el bolsillo superior del guardia, un hombre frío que nos observaba con ojos estáticos. Mi compañero de prisión, por supuesto, también había entendido las cosas. Adriano. ¿Estás despierto? Ayúdame. ¿Programaste estos paneles en casa? No, preguntó Ellen, jugueteando desesperadamente con la pantalla que estaba junto a la puerta cerrada. ¿Sabes cómo desbloquearla? Me froté la frente dolorida y me bajé de la cama. Lo intentaré, pero esta no es nuestra docena menos, Ellen. Aquí las cosas son diferentes, yo no haría eso si fuera tú, interrumpió una voz. No provenía del guardia que nos observaba desde el pasillo, sino de un altavoz oculto en un panel del techo. Reconocí el tono dulce del que hablaba. Era, sin duda, el director Stefan Blom. Suyo paralelo.
Comillas, por favor, déjennos ir, grité. No hasta que sepa por qué estás aquí, continuó Blom. No hasta que me digas por qué veo doble. Luego, dos figuras se unieron al guardia que vigilaba en el pasillo. Había esperado su llegada desde el momento en que identifiqué mi entorno. Éramos Ellen y yo. Nuestras versiones alternativas. Un Adriano un poco más desaliñado con vello facial largo y algunos mechones grises en la parte superior. Y una Ellen un poco más grande con bolsas bajo los ojos y patas de gallo más pronunciadas. No hay forma más horrorosa de afrontar la dualidad del hombre que encontrarse con uno mismo. Me pregunté si las expresiones demacradas en esos rostros paralelos tenían algo que ver con experimentos anteriores que Dozen Minus había llevado a cabo en Tierra 2. Pruebas imprudentes que, si bien no acabaron con el mundo, podrían haber arruinado la vida de los habitantes de ese planeta alternativo. Después de todo, desde el momento de mi llegada, sin duda había notado que el mundo paralelo se sentía un poco más sucio y lúgubre que Tierra 1. Al menos NERV finalmente ha mejorado este mundo, pensé. Finalmente hemos mejorado las cosas. Eso, por supuesto, no duraría. Comillas, ¿quién eres tú?, preguntó el paralelo Adriano en un micrófono afuera de la sala. Llamarlo Adriano todavía es extraño. Se parecía a mí, pero no era yo. Era la posibilidad de otra vida en otro mundo. Eso fue lo que me dije a mí mismo para que todo pareciera menos real. Para sentirme menos culpable por las vidas inocentes que habíamos puesto en peligro al desatar la inteligencia artificial en Tierra 2. No les digas nada, me susurró mi Ellen. Sabemos que sois nosotros, dijo su otro yo agresivamente. Tenemos ojos, solo queremos saber cómo llegaste aquí, añadió mi yo paralelo. ¿Cómo entraste en nuestro mundo? Ya. Has compartido una pieza de tecnología con nosotros. ¿Por qué no compartes más? Deja que ambos mundos prosperen. Deberíamos compartir cosas de ambos lados. No quieren compartir, dijo la voz de Stefan Blom desde el altavoz. NERV no fue un regalo para nuestro mundo. Fue un tiro al aire que, afortunadamente para nosotros, no falló. Y no era la primera vez que su mundo declaraba la guerra al nuestro, ¿verdad, señor Rossi? Me detuve un momento, tratando de asimilar el hecho de que había dos versiones de Adriano Rossi. Dos versiones de mí. Mi mente daba vueltas pensando en la imposibilidad de la situación y en el traumatismo craneal que me habían infligido los intrusos del hotel. Señor Rossi, insistió Blom, dígale la verdad a su otro yo. Comillas, o nos matan o nos dejan ir, gritó Ellen. No trabajamos para ustedes, ¿no es cierto?, respondió el director con un dejo de vértigo en la voz. Y a mí me gustaría mucho conocer a ese otro yo. Aunque estoy seguro de que, si comparte aunque sea una gota de mi voluntad, ese encuentro no acabaría bien para ninguno de nosotros. Deberíamos trabajar juntos, suplicó la Ellen paralela. Es evidente que hay muchas diferencias entre nuestros mundos. Puede que también tengamos cosas que enseñarte. Llevamos aquí años. Sabemos todo lo que hay que saber sobre vuestro mundo, dije sin rodeos, mirando fijamente a la versión paralela de mí mismo. Por alguna razón, le guardaba rencor. Una razón que no podía comprender. No era su barba desaliñada ni su piel curtida. Era algo que se reflejaba en los ojos de ese otro Adriano. Una emoción que era fácil de discernir. Después de todo, tenía una expresión que yo era capaz de tener en mi propio rostro. La mirada del juicio. Parece que tienes algo que quieres sacar de tu pecho, dije. ¿Hemos sido tus conejillos de indias?, no, preguntó mi yo alternativo. Sonreí. No tiene nada que ver contigo. Esto es una cuestión de progreso. Siempre es cuestión de progreso. Estoy segura de que a tu hombre de arriba le pasa lo mismo. Apuesto a que Blom tiene el mismo corazón frío en todas las realidades. Cuidado, advirtió el director, probamos cosas inestables lejos de nuestro mundo, le expliqué. En algún lugar que no ponga en riesgo nuestro mundo. No, solo la nuestra, susurró la Elena paralela. No lo culpo, dijo el director Blom. No hay necesidad de guardar secretos, señor Rossi. No busco venganza. No busco arruinar su mundo. Francamente, no soy tan sensible. Simplemente quiero un laboratorio propio. ¿Lo entiende? No. Muéstreme cómo crear un portal propio. Cómo encontrar una realidad paralela para llevar a cabo nuestros propios proyectos experimentales. No intervino mi yo alternativo. Quiero que estos invasores se vayan de nuestro mundo y no quiero que regresen jamás. Tienen que ayudarnos a matar a NERV, dijo la Ellen paralela. Mátenlo antes de que muten otra cosa. En el espacio de 2 meses, NERV ha puesto a nuestro mundo en el camino de convertirse en una utopía, dijo el director Blom. Puede que NERV no haya tenido la intención de que nuestros invitados multiversales fueran un regalo, pero los accidentes felices ocurren, señorita Harding. Pude ver a mi yo
Paralelo apretando los puños, impidiéndose expresar sus verdaderos pensamientos al insensible jefe cuya voz incorpórea llenaba esa prisión. El director Blom habría sacrificado con gusto a todos los humanos de su propio planeta en nombre de la grandeza. Y ni hablar de un yo paralelo, por favor, déjanos ir, gimió Ellen. Nuestros yoes alternativos tenían expresiones suaves. Nos miraban a nosotros. Sus versiones prisioneras, con gran pesar. A pesar de las diferencias incalculables entre nuestras dos realidades, inevitablemente se veían reflejados en nuestros rostros. Deberíamos liberarlos, dijo la otra Ellen. No nos van a decir nada. Hoy están tranquilos, admitió el director Blom. Pero podrían hablar en una semana. Sabía que no se trataba de una expresión figurativa. Ellen y yo nos sumergimos rápidamente en la oscuridad, y vivimos así durante días. Apenas sobrevivíamos en una celda sin luz, sin nada que hacer más que gritar en la nada de nuestra celda. Perdemos la cabeza en el terror existencial. Y lo único que rompía la monotonía de cada día negro era una comida diaria. Sin embargo, el terror de aquella celda de pesadilla palideció en comparación con lo que siguió. El sonido de un estruendo que habíamos escuchado nos despertó a Ellen y a mí. Era el rugido de algo más que algo terrible que estaba sucediendo en el edificio. Era un temblor que se apoderó de la tierra misma. Ellen y yo tal vez intentamos mirarnos para consolarnos, pero era imposible decirlo en esa existencia oscura. Y ninguno de los dos nos dijimos una palabra. O estábamos aturdidos y en silencio. Por la anticipación temerosa o incapaces de hablar como resultado de ese aislamiento inhumano. Adriano Rossi, dijo la voz nerviosa del director Blom por el altavoz. Ellen Harding. Solo sabía que el hombre no nos había abandonado durante una semana, como había prometido inicialmente, porque había contado 4 comidas. Pero créanme cuando les digo que 4 o 4 días y medio en soledad sin luz pueden llevar a una persona a la locura. Se abrieron las puertas de cavernas de la mente que es mejor dejar cerradas. Es mejor mantenerlas alejadas del cerebro consciente. Deja de jugar con nosotros, susurré. Acaba con esto. Comillas que son, gritó. Fruncí el ceño y me detuve un momento. No entendía. Y Ellen no decía ni una palabra, así que me preocupaba más que ya no estuviera viva. Escuché atentamente hasta que estuve seguro de haberla oído respirar en la oscuridad. Dicen que NRV no se detendrá, continuó Blom en voz baja, con la voz medio ahogada por los temblores de arriba. Dicen que destruirá este mundo. Todos los demás mundos. Devorará el universo mismo. Por eso vinieron aquí. ¿Quién vino aquí?, pregunté, agarrándome del borde de la cama para apoyarme. Yo no. Van a matarlo, igual que mataron a su propia creación impía de materia orgánica. Lo mataron justo antes de que lograra asimilar el universo mismo, dijo Blom. Recupérelo, señor Rossi. Mátelo. Por favor. Antes de que destruyan todo. Me quedé desconcertado. No había pensado que el director pudiera tener miedo de algo. Comillas, nos van a exterminar, señor Rossi, gritó. Comillas, asegúrese de que no estemos aquí para crearlo nuevamente. Estaba a punto de hacer media docena de preguntas cuando se escuchó un estruendo y un rayo de luz en el pasillo, la primera luz en 100 horas. Ellen emitió un gemido desquiciado de alegría, tristeza y miedo. Las 3 cosas a la vez. Entonces, el haz de luz de una linterna rebotó en el pasillo y se oyeron pasos apagados. 2 figuras pasaron corriendo por delante de nuestra ventana y una de ellas pasó una tarjeta para abrir la puerta. Comillas, vamos, gritó mi yo paralelo, antorcha en mano. A Ellen y a mí no nos hizo falta que nos convencieran, aunque nuestros cuerpos estaban debilitados por lo que habíamos soportado. Los dos nos dirigimos lentamente hacia la puerta, cegados por el incesante resplandor de la linterna. Nos costó orientarnos durante un buen minuto. Pero nuestros yoes paralelos no esperaron a que nos acomodáramos. Ya nos habían agarrado los brazos y nos habían guiado por el pasillo. Nos habían arrastrado hacia la libertad. Reconocí los pasillos del ala este del edificio. No parecían muy diferentes de la sede de Dozen Minus en la Tierra. No lo supe hasta que llegamos al vestíbulo bien iluminado de la planta baja. El edificio tenía una fachada acristalada que se extendía de un lado al otro, y desde las baldosas hasta el altísimo techo. A través de la enormidad de esas numerosas ventanas conectadas, que formaban toda la fachada del edificio de 4 pisos, vi un Birmingham paralelo. Pero ese paisaje urbano era muy diferente del de mi ciudad natal. El cielo estaba pintado de bolas puntiagudas de un azul oscuro que caían en picado. Una invasión de color llovía sobre la tierra. Y a través de la densidad de esa lluvia extraña, vi el contorno de la ciudad.
Vi dos rascacielos apoyados uno contra el otro como los pilares de un castillo de naipes. En otros lugares, edificios, tanto altos como pequeños, estaban en ruinas o emitían espesas columnas de humo hacia el cielo. La ciudad, que temblaba sin cesar, estaba en llamas. ¿Qué está pasando?, preguntó Ellen en voz baja, con los ojos muy abiertos y perdidos. Están aquí, dijo mi yo paralelo mientras caminábamos por el vestíbulo lleno de empleados que gritaban y huían. No pasará mucho tiempo hasta que todo desaparezca. Todos los lugares que atacaron desaparecieron en una hora. No voy a ir contigo, dijo la Ellen paralela. ¿Tengo que encontrarlos, Liam y Mayo?, preguntó débilmente mi Ellen, nombrando a sus propios hijos. Suyo alternativo asintió. Dijo Ellen. No, espérame, suplicó mi otro yo antes de volverse hacia mí. Vas a abrir ese túnel y nos llevarás contigo. Me burlé. Ni siquiera les salvamos la vida, gruñó. Los habrían matado. Y podrían hacerlo si no nos vamos antes de que este mundo muera. Comillas, muere, graznó Ellen. Llegaron durante la noche, susurró suyo alternativo mientras comenzaba a separarse del grupo. Tengo que irme, Adriano. Ellen, por favor, suplicó mi yo paralelo. Lo siento, dijo suavemente. Espero que puedas venir. Entonces el yo alternativo de Ellen se fusionó con los trabajadores de 12 Minus que se dispersaban y se apresuró a atravesar las puertas principales. Joder, gritó, mirándome con ojos enfurecidos. Tú hiciste esto. Tú los trajiste a... Tenemos que hacerlo ahora, me dijo Ellen, interrumpiendo el colapso de mi otro yo. No hasta que nos deshagamos de él, respondí, asintiendo con la cabeza hacia mi forma paralela. Luego se escuchó una luz cegadora y un estruendo cataclísmico a una milla de distancia. Una pequeña bola blanca, producida por algún arma de otro planeta, envolvió el centro de la ciudad. No me voy a morir aquí, gruñó la versión paralela de mí mismo. Solo abre el maldito túnel, Adriano. No, dije, hazlo, gimió Ellen mientras los tres observábamos las formas apocalípticas que surgían de las secuelas de esa explosión blanca. ¿De verdad vas a dejar que muramos aquí solo para evitar que vuelva con nosotros? Tendrás que matarme, gruñó el otro yo, moviéndose ansiosamente sobre sus pies y mirando las escaleras a lo lejos. No me tientes, dije. ¿Estás esperando a alguien? ¿No?, le preguntó de repente Ellen. ¿Quién es? Entonces mi otro yo levantó una ceja y asintió. Esperó a que llegáramos a una conclusión aparentemente obvia y luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿No la conociste, verdad?, preguntó. ¿Molly? Comillas, el técnico del tercer piso, respondí. Sus ojos se abrieron, observándome con total repulsión. Ella es más que eso. Realmente no eres yo, ¿verdad?, susurró. Comillas, Adriano, gritó una voz detrás de nosotros. Una mujer agotada corrió por el vestíbulo junto con los últimos empleados que huían. Molly era solo una conocida para mí, pero estaba claro por el abrazo que compartió con el Adriano paralelo que las cosas eran muy diferentes en Tierra 2, ¿por qué tardaste tanto?, le preguntó la otra yo, casi histérica. No nos dejó ir hasta que cerráramos el prototipo BRX, se lamentó, mirándonos a Ellen y a mí con ojos temerosos. ¿Y qué están haciendo con ellos? Convencerlos de que lo hagan, explicó. Molly entendió claramente lo que quería decir. Adriano, lo digo en serio, continuó el otro yo. Comillas, este es nuestro mundo, dijo. No pienso abandonarlo. Asentí. Escúchala, cállate la boca, gritó el otro yo. Cariño, por favor. Vamos a morir aquí. En las noticias dijeron que Estados Unidos, China, Japón, Francia y... Sé lo que dijeron, interrumpió Molly, acariciándole el rostro. Pero no pertenecemos a su mundo. Al igual que ellos no pertenecen al nuestro. Déjalos que se vayan a casa. Quédate aquí. Conmigo. Mi yo paralelo se lamentó. Pero nada de esto está bien. Nada de esto se suponía que fuera. El crujido del cristal lo hizo callar y todos nos giramos para enfrentarnos a la cosa horrenda que el director Blom había temido. Una criatura que no era de un universo diferente, sino de un planeta diferente. Uno a muchos años luz de distancia. Un individuo de una gran especie alienígena empeñada en asegurarse de que la humanidad no repitiera sus errores. Asegurarse de que nuestra inteligencia artificial no lograra lo impensable, erradicar todas las cosas orgánicas de todos los rincones de la realidad y luego consumir el mismísimo universo. Era más que una cosa alta. La criatura de piel azul real llenaba la mitad de la habitación. A sus ojos, los humanos a sus pies, o extremidades, debían de ser poco más que pequeños roedores. La criatura no parecía tener brazos ni piernas. Una veintena de apéndices brotaban del borde exterior de su cuerpo circular, que no era más que una cara enorme. Una con cuadrados pulidos en lugar de ojos, u órganos sensoriales de algún tipo, y una boca negra y sin dientes.
Un abismo sin rasgos distintivos lo suficientemente grande como para consumirla. La mayoría de las cosas de la Tierra. Pero el alienígena no atacó con sus fauces abiertas, que pronunciaban una serie de palabras suaves y melódicas en algún idioma extranjero. En lugar de eso, el ser terriblemente hermoso atacó con uno de sus muchos apéndices. Una extremidad depredadora con una punta puntiaguda que se extendía a una distancia asombrosa, el arma viviente alcanzó su objetivo antes de que yo parpadeara. Mi otro yo soltó un sonido más allá de lo animal y sentí su horror en lo más profundo de su ser, como si nos hubiéramos entrelazado. Era un gemido de agonía y miedo sin filtro. El cuerpo sangrante de Molly había sido ensartado en una rama azul y arrojado a 50 pies de distancia de la gran sala. El cadáver inerte aterrizó con una serie de resonantes crujidos, que con suerte pusieron fin a su dolor de inmediato. Rápido le susurré a Ellen, que estaba jugueteando con un dispositivo en su muñeca para abrir el túnel. Está distraído. Y entonces el parloteo coral del alienígena cesó. Sus numerosos sensores cuadrados giraron hacia mí, al igual que los dos ojos en el rostro de mi yo paralelo. Sus ojos rojos e hinchados parecían vacíos. No lo había aceptado, que Molly se había ido. Esos ojos paralelos míos se habían apagado. Comillas, ¿dónde está el creador? Comillas, cantó la voz ensordecedora de la criatura en perfecto inglés. Entonces me di cuenta de que el alienígena no había entrado accidentalmente en Dozen Minus. Había venido específicamente a ese edificio. Estaba cazando a los responsables de crear la inteligencia artificial. A aquellos con el cerebro para hacerlo de nuevo. Ellen y yo no éramos precisamente los creadores, pero estoy seguro de que eso no habría supuesto ninguna diferencia para la bestia asesina. Ellen, susurré mientras mi colega golpeaba temblorosamente la pantalla del reloj. Entonces se escuchó un gemido familiar. El sonido de la realidad misma al abrirse. Y se abrió una puerta delgada y ovalada, con la forma del blanco de un ojo visible a través de los párpados entreabiertos. A través de esa puerta, vi un túnel corto y ennegrecido, seguido de una segunda puerta. Una que revelaba los colores brillantes de ese vestíbulo casi idéntico al de Tierra 1. Pero el vestíbulo de esa realidad no estaba en el corazón de una ciudad destruida, sino lleno de trabajadores de Dozen Minus que charlaban animadamente. La imagen era un poco borrosa. Por supuesto, como si se mirara a través de una vidriera, pero estaba allí, sin lugar a dudas. Comillas, ¿qué es eso? Comillas, susurró el extraterrestre titánico al ver aquella abertura hacia otro universo. Comillas, ¿quién de ustedes hizo esto? Díganmelo antes de que los perfore. Comillas. Oí pasos rápidos y me giré para ver a mi yo paralelo aprovechando su oportunidad. Pero le impedí el paso con un brazo, lo que hizo que él, otro Adriano y yo nos estrelláramos contra las baldosas. Los dos forcejeamos en el suelo, lanzando una serie de puñetazos igualmente decididos y golpeándonos mutuamente. Pero me impuse y comencé a rodear con mis manos el cuello de ese otro yo. Comencé a ver cómo su alma abandonaba su cuerpo. Quédate con Molly, susurré, Adriano, gritó Ellen. Un peso sin precedentes me golpeó la nuca y me hizo caer de costado, desparramado por el suelo, agarrándome el cráneo en llamas. Ellen no había gritado mi nombre. Su lealtad se había desplazado hacia el otro Adriano, perra, gruñí mientras me ponía de pie con dificultad. Mi frase terminó con un chorro de sangre que brotó de mis labios entreabiertos. Y cuando miré hacia abajo, había una extremidad azul que sobresalía de mi pecho. Una punta puntiaguda que me había atravesado la espalda. Me había perforado y había salido por el otro lado. Momentos después, volé hacia arriba y vi cómo las dos figuras de abajo se desvanecían en la oscuridad. Y luego morí. Aunque no he sido del todo sincero contigo. Verás, yo soy Adriano Rossi, pero no soy de tu tierra. Soy el Adriano que corrió gritando de terror, junto a Ellen Harding, para huir de la bestia rugiente. El que atravesó el túnel de Beston mientras un abominable alienígena lanzaba varias de sus extremidades hacia nosotros. La criatura estuvo a punto de alcanzarnos mientras huíamos, y sellamos el túnel. Nos sellamos en Tierra 1. Tu tierra. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Sí, soy ese Adriano de Tierra 2, pero algo sucedió cuando entré en este mundo. Un horror. Más allá de lo existencial, más allá de todo lo humano. Sigo siendo yo, pero he recuperado los recuerdos de tu Adriano. Sus sentimientos. Sus miedos de ese día terrible, su último día. Mi mente es mía y suya. Estoy segura de que tu Adriano y tú Ellen lo sintieron cuando entraron por primera vez en Tierra 2. No fuimos creados para vagar entre realidades. Creo que Molly podría haber tenido razón. Debería haberme quedado en Tierra 2.
Debería haber muerto con esa realidad. Desde ese día, hace muchos meses, he dado gracias por haber heredado partes de tu Adriano. Espero que no sean las partes malas, pero sí las suficientes para que los líderes de Dozen Minus me consideren él. Aunque tal vez no les importe. Después de todo, Adriano no sería extrañado. No era un buen hombre. Y yo debería saberlo. Yo soy él, en muchos sentidos. Pero en otros aspectos, no lo soy. Y mientras continúe trabajando para esta empresa, en este mundo extraño, me esforzaré por ser mejor que el hombre al que he reemplazado. Me esforzaré por hacer algo más que simplemente adaptarme con elegancia a esta realidad, que difiere tanto de la que me tocó vivir. Pondré a esta organización de rodillas si es necesario. Haré que su mundo sea mejor. Me aseguraré de que no corra una suerte similar a la mía. Solo tengo que mantenerme concentrado. Es doloroso estar con tu Molly de nuevo. Es tan parecida a la esposa que perdí en mi antiguo mundo, pero esa Molly murió. No me convenceré de lo contrario. Y estoy tratando de alejarme de ella con todas mis fuerzas, a pesar de nuestra atracción natural. Hay cosas que exigen mi atención. Tú, Stefan Blom. Aunque no es tan tonto como para reabrir el túnel a Tierra 2, no ha abandonado su misión de destruir otros mundos. No ha aprendido la lección. Sé que él y Beston están construyendo un túnel para encontrar otra Tierra paralela. Una nueva para destruir. Nunca se detendrán. Encontrarán 1000 nuevas realidades, 1000 nuevos terrenos experimentales. Y cuando las hayan quemado todas hasta los cimientos. Sin dejar ninguna tierra alternativa que arruinar, temo lo que sigue. Miedo de que el director Blom no dude en hacer lo que probablemente siempre ha querido hacer. Un final terrible que perseguirá simplemente porque puede. El fin de tu mundo. Historia 3. Mi familia se niega a salir del sótano. ¿Cómo hago para que salgan? Han estado allí abajo demasiado tiempo. Sigo diciéndoles que solo necesitan subir las escaleras, salir de esa habitación estrecha y oscura de tierra compacta y salir a la luz. Todos debemos abandonar este lugar mientras aún podamos. Todavía me aferro a la esperanza de que no sea demasiado tarde. ¿Sabías que en Connecticut los vendedores no están obligados a revelar que se produjo una muerte en una vivienda a menos que envíes una solicitud por escrito? Yo no lo sabía. Hasta que ya nos habíamos mudado, hasta que ya era demasiado tarde. Me pregunto si quien compre este lugar después de que nos vayamos, pensará en preguntar. Más tarde me enteré de que el agente inmobiliario se arrepentía de habernos vendido la propiedad. Si hubiera sabido nuestra situación, nunca nos habría mostrado la propiedad. No puedo evitar imaginar cómo habrían sido nuestras vidas si nunca hubiéramos comprado esa pequeña casa para reformar cerca de Lakeshore Drive. Por supuesto, todo eso ya no tiene importancia. Si no fuera por el precio, nunca lo hubiéramos considerado en primer lugar, especialmente porque había sido una ejecución hipotecaria. Odiaba la sensación de construir nuestras vidas sobre los restos destrozados de la vida de otra persona, pero Gideon y yo necesitábamos mudarnos, teníamos que hacerlo. No podíamos quedarnos en nuestra antigua casa, cuyo dormitorio, que había quedado recientemente desocupado, estaba peligrosamente cerca de convertirse en un santuario. No podíamos seguir yendo al mismo supermercado en nuestro pequeño pueblo, donde todos nos conocían y nos miraban con lástima. Una vez que nos mudamos a Bridgeport, éramos solo 2 personas más entre 100.000. Podríamos llorar en paz y en el anonimato, perdidos entre la multitud. Pero vivir en la ciudad no es barato. Entonces, por eso Gideon y yo estábamos mirando una casa que necesitaba reparaciones y que había estado vacía antes de que el banco finalmente la reclamara. Debí confiar en mi instinto cuando pensé que algo no iba bien en el lugar. El nuevo y alegre felpudo de bienvenida parecía no encajar con el resto de la casa, que desprendía una aura de tristeza profunda, casi aplastante. Me golpeó como una ola cuando entramos por primera vez, una fracción de segundo antes de que el olor a podredumbre y descomposición lo siguiera. El agente inmobiliario se disculpó y dijo que habían encontrado frigoríficos llenos de comida podrida de cuando los anteriores propietarios dejaron el lugar abandonado. Nos aseguró que ya había tenido problemas similares antes y que, con dejar algunas ventanas abiertas, se ventilaría en un santiamén. La casa estaba anticuada en algunas partes, pero remodelada hermosamente en otras. Parecía que los dueños anteriores habían comenzado el proceso de restaurarla minuciosamente antes de abandonar el lugar, dejando atrás una cocina nueva, pero los dormitorios de arriba a los que les faltaba el piso y estaban cubiertos con un papel tapiz descolorido y mohoso. A medida que nos acercábamos a la puerta del sótano, el olor se intensificó hasta alcanzar niveles espantosos.
Había algo más que también me hizo reflexionar, algo relacionado con el sótano. El espacio era estrecho, con piso de tierra sin terminar y ladrillos a la vista más allá del área pequeña que se había habilitado para una lavadora y una secadora. Justo en el borde de donde se desvanecía la tenue luz de la única lámpara de cuerda, había una pequeña escalera de madera que conducía hacia una oscuridad que pronto la devoró. A pesar de los mejores intentos del agente inmobiliario por alejarnos de allí, me sentí inconscientemente atraído hacia él, sin darme cuenta de que me había acercado hasta que estuve parado en el borde. Comillas que hay ahí abajo. Sentí esa ola de tristeza y añoranza a medida que me acercaba al piso de tierra compacta que conducía a la oscuridad. Nadie. Por un breve instante, la sonrisa de vendedor desapareció de su rostro y, tras un silencio incómodo, añadió rápidamente, solo un espacio de almacenamiento adicional. La sonrisa había vuelto. Mientras mi esposo y yo observábamos la extensión oscura más allá de la escalera, discutimos planes para instalar algo de iluminación para hacer que ese espacio, que ocupaba la mayor parte del sótano, fuera utilizable. Planeamos muchas cosas en aquel entonces. Queríamos colocar las pertenencias de Brie en uno de los dormitorios, como teníamos en nuestra antigua casa, aunque una parte de nosotros sabía que su presencia solo servía para resaltar su ausencia. Pero las habitaciones de arriba estaban desordenadas, plagadas de agujeros en el contrapiso y moho detrás de las paredes, así que, a regañadientes, aceptamos que necesitábamos completar las renovaciones antes de que el espacio pudiera usarse. Sin embargo, no me parecía bien guardar las cosas de Brie en un trastero durante ese tiempo. Sí, sabía que eran exactamente eso, solo cosas, solo objetos, pero no importaba cuántas veces me lo dijera, sentía que la dejaríamos en un trastero. Entonces, envolvimos la metedora en la que le había leído en celofán, empaquetamos con amor los animales de peluche y las Barbies, y como el resto de la casa estaba en el estado en que estaba, los guardamos cuidadosamente en el único lugar a salvo de la construcción, el sótano. Cerca y protegidos mientras creamos un lugar seguro y más permanente para ellos. Al principio, esperaba que pasáramos todo nuestro tiempo libre allí, como solíamos hacerlo en su habitación en nuestra antigua casa, pero algo en ese lugar me alarmaba tanto como me llamaba. Creo que incluso antes de que termináramos de colocar sus pertenencias allí, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error. Una parte de mí lo sabía, tal vez fuera el aspecto de ese lugar, la suciedad negra que parecía absorber cualquier luz que dirigiéramos hacia él con los faros y las linternas, o el olor abrumador de podredumbre persistente mezclada con tierra vieja. Tal vez fuera esa sensación, la de vacío que había sentido cuando nos mudamos por primera vez había sido reemplazada por algo mucho peor. Mientras colocábamos la última caja, el aire viciado allí abajo estaba cargado de una especie de excitación siniestra. Incluso entonces, tenía una vaga sensación de no estar más solo. No tardaron mucho en empezar los ruidos. Estaba lavando la ropa cuando lo oí por encima del ruido de la máquina, un chillido prolongado, el sonido de algo afilado que se arrastraba lentamente sobre celofán. Era la primera vez que estaba sola en el sótano, y oír eso emergiendo de ese espacio claustrofóbico, al principio pensé que era Gideon quien estaba ahí abajo, abriendo la metedora y sonreí con tristeza al pensar en él saliendo temprano del trabajo, sucumbiendo a la necesidad de sentirme cerca de ella otra vez. Yo también había sentido el deseo ardiente de bajar allí, a pesar de mí misma. Comillas, no pudiste resistirte, grité hacia el espacio. El sonido se detuvo de repente y oí algo arrastrándose sobre la tierra dura. Puse un pie en la vieja escalera de madera y pensé que me uniría a él para que no estuviera solo. Me pareció correcto bajar a la oscuridad. Nadie debería estar solo, especialmente en un lugar como ese. Fue entonces cuando oí pasos en el piso de arriba, seguidos por la voz de Gideon, anunciando su llegada a casa del trabajo. Subí corriendo las escaleras del sótano, sin aliento y casi tropezando, ya que lo único que pasaba por mi mente era, si Gideon estaba arriba, ¿quién diablos estaba en el espacio de acceso? Cuando estaba a punto de describirle a Gideon lo que había oído, de repente me sentí ridícula. Estaba en un lugar nuevo. Con nuestras heridas del pasado todavía muy frescas, por supuesto, estaba imaginando cosas. A la mañana siguiente, estaba trabajando desde casa cuando escuché un eco en la casa, que hasta entonces había estado en silencio, una risita que me sonaba familiar y que provenía de afuera de la ventana de la cocina. No recordaba haber dejado la ventana abierta, pero cuando entré a ver estaba cerrada. Aún así, las risas continuaron.
Fue entonces cuando me di cuenta, no venía de afuera, venía desde abajo, flotando a través de la rejilla debajo de la estufa. Y así siguió, de vez en cuando, el sonido de su suave risa se elevaba desde el sótano. Pero había algo incorrecto en ello, era risa solo de nombre, hueca y sin alegría, carente de la luz que mi hija siempre había llevado. Gideon nunca mencionó haberlo oído, así que yo nunca lo mencioné. En ese momento pensé que tal vez estaba perdiendo el control debido al estrés, el estrés de perder a Brie, de comenzar de nuevo en una nueva ciudad. Ahora, al mirar atrás y recordar las ojeras de mi marido, la tristeza que había allí, él debe haber estado en el mismo barco. La primera vez que me habló, yo estaba bajando una caja de adornos navideños. Comillas mamá, casi me ahogo con el aire que estaba respirando. Nunca pensé que volvería a escuchar la voz de Brie. Por un momento, creí que lo había soñado. Comillas vienes la voz, como una canción, flotó desde la oscuridad. Desde el espacio de acceso. Se escuchó una pequeña tos seca. Perdí la cabeza. Subí corriendo las escaleras y finalmente se lo conté a Gideon. Mi marido me miró cuando lo hice, una mirada que decía que entendía, y si lo que necesitaba de él en ese momento era ir al sótano y esconderse en ese pequeño y oscuro espacio de acceso para poder decirme que todo estaba bien, entonces lo iba a hacer. La pequeña habitación estaba completamente a oscuras cuando lo seguí. Todos nuestros intentos de instalar iluminación allí, tanto provisional como de otro tipo, habían fracasado, y el tenue resplandor de la única bombilla del sótano se había extinguido antes incluso de bajar la escalera. Encendimos nuestras linternas. Me pregunté si él también había oído el sonido de algo moviéndose sobre la tierra compacta que resonó segundos antes de que dirigiéramos nuestro rayo hacia la oscuridad. El sonido de ¿corriendo? Gideon jadeó y un momento después se giró para revelar lo que había visto. Habían colocado una manta sobre la tierra dura, una de Brie, adornada con personajes sonrientes de su película animada favorita. Había juguetes de peluche esparcidos por encima y un solo libro abierto a un lado. Ni siquiera necesité ver la impresión que había quedado en la manta para saber que alguien había estado durmiendo allí. Gideon me lanzó una mirada interrogativa. No abrí las cajas, susurré. Se quedó mirando el espacio vacío durante un largo rato antes de asentir distraídamente. Insistió en que saliéramos de la casa y llamáramos a la policía para que buscaran a quien quiera que hubiera estado viviendo en nuestra casa. Fue una noche larga. Le dimos declaración a un oficial mientras el otro registraba la casa. No sé qué fue peor, cuando el primer oficial dijo que no había evidencia de que alguien más hubiera entrado a la casa, o cuando el segundo oficial se quedó atrás para hablarme en voz baja. ¿Has perdido a alguien?, asentí con sorpresa, aunque era una afirmación y no una pregunta. Se inclinó hacia adelante y dijo, lo que creas oír ahí abajo no es real. Nada bueno podría venir de un lugar como ese. Comillas, has estado en el sótano. Me llamaron para hacer el control de bienestar de los Makowski y se quedó mirando al vacío durante un largo momento antes de sacudir rápidamente la cabeza, como si intentara escapar de sus propios pensamientos. Bueno, los encontré. Estaban allí abajo. Los Makowski, me llevó un momento identificar el nombre como el de los dueños anteriores, había visto el nombre en algo de correo que todavía recibíamos para ellos y que llevamos a la oficina de correos. ¿Qué estaban haciendo allí? Abajo, pregunté, aunque la expresión de su rostro me hizo preguntarme si realmente quería saber la respuesta. No estaban en condiciones de decirme, miró más allá de mí, hacia la casa, no quedaban suficientes. Esa noche no pude dormir. Soñé con los dueños anteriores que nunca abandonaron este lugar. Soñé con Brie. Soñé con el sótano. Me desperté con la sensación de que había ojos sobre mí. Gideon estaba sentado en la cama y me miraba con preocupación. Tenemos que hablar de lo de anoche. No creo que debas bajar sola al sótano. Mi respuesta fue silencio, confusión. ¿No recuerdas lo que me dijiste?, susurró, como si pensara que alguien más podía estar escuchando. Negué con la cabeza que querías ir allí para estar con ella. ¿Qué? Contuvo un sollozo. No querías que estuviera sola en la oscuridad. Mi expresión de horror parecía reflejar la suya. Sabes que ella no está ahí abajo, Nettie. Nunca estuvo allí. Lo sabía, quiero decir, racionalmente lo sabía. Entonces, ¿quién, qué, está ahí abajo? Nunca he visto a mi marido más asustado que cuando dijo suavemente, no lo sé. Cuanto más tiempo me alejaba del sótano, más fuerte se hacía su risa, más persistentes los susurros suplicantes. Cuando las súplicas silenciosas se convirtieron en llanto, Dios, no pude soportarlo más.
Tenía que ir a verla. ¿Vienes? Interrumpió la débil voz entre sollozos entrecortados. Me sentí atraído por el sonido, los instintos paternales todavía estaban allí, un miembro fantasma mental. Sabía que había tomado la decisión correcta mientras descendía. Bueno, hasta que la miré. Unas miradas. Me brillaron desde el pozo de oscuridad que había más allá, y los sollozos cesaron al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. No, cariño. Tenía la boca seca mientras mi parte racional gritaba desesperadamente al resto de mí, recordándome que no estaba hablando con mi hija. No puedo. Busqué a tientas mi teléfono en busca de la luz, medio esperando verla mirándome fijamente. Sus grandes ojos marrones abiertos, medio asustado de lo que vería. Cuando la luz inundó la habitación, oí un movimiento suave, algo húmedo deslizándose sobre la tierra compacta del techo. Pero no vi nada, el pequeño almacén estaba vacío. Pero tan pronto como se apagó la luz, esos ojos regresaron y me observaron desde más arriba en la pared, moviéndose constantemente hacia abajo. Nunca parpadeé. Ni me aparté de los míos ni una sola vez, por favor, repitió su voz. Se me hundió el estómago al sentir un escalofrío por la proximidad de aquello que imitaba la voz de mi hija, algo que aparentemente había pillado justo en el acto de arrastrarse por la pared. No me gusta la oscuridad, no. Eso fue lo que me destrozó. Eso fue lo que llevó a mi marido a encontrarme destrozada, llorando en la mesa de la cocina. Le rogué que no volviera a bajar. Pero él insistió. Este era nuestro hogar, había dicho. Si no podíamos sentirnos seguros aquí, ¿dónde podríamos estarlo? Entonces bajamos al sótano, yo con la luz del teléfono y él con la linterna de emergencia. Fue atrevido por mi parte suponer que la situación no podía empeorar. Cuando bajé la pequeña escalera, él ya había entrado en la habitación. Me daba la espalda y permanecía de pie entre las sombras. Gideon, ¿dónde está tu linterna? La apagué. Ella, no se parece a la que recordaba, susurró. Annette, añadió lentamente, sin girarse para mirarme, su ancha figura bloqueando lo que fuera que estaba viendo desde el haz de luz de mi linterna. ¿Puedes subir y prepararnos una maleta, por favor? Pero ahora. Por favor. Suplicó, con voz tranquila pero temblorosa. Me dijo que me fuera sin él si no volvía a subir en 10 minutos. Que me fuera de la casa si no salía de ese sótano y que no volviera nunca más. Que llamara a una empresa de mudanzas para que se llevaran nuestras cosas. Asentí, entumecido. Así que esperé. Esperé 10 minutos, 20, 30. Después de una hora, bajé al sótano y la escalera ya no estaba. Debió haberla bajado para evitar que fuera tras él. Sentí una oleada de inquietud, pero algo infinitamente peor, una punzada enfermiza de celos. Celos porque él estaba allí abajo y yo no. Susurré el nombre de Gideon en la oscuridad, porque no te has ido todavía. Su voz era débil y cargada de desesperación. Cariño, es hora de irnos, respondí con toda la firmeza que pude. Tenemos que irnos. Todos. La voz de Gideon sonó entrecortada y apagada. No, Nettie. Es demasiado tarde para mí. Ha pasado un día desde entonces. Todavía estoy aquí. No puedo obligarme a irme. ¿Cómo hago para que salgan? Solo quiero que volvamos a ser una familia. Esta mañana, cuando bajé a ver cómo estaban, la única respuesta que surgió del sótano fue un gorgoteo bajo y húmedo. Han estado en silencio desde entonces. Llamé a la policía, pero no parecieron pensar que el hecho de que mi marido y mi hija se negaran a salir del sótano constituyera una emergencia. Sé que Gideon me dijo que me fuera, pero no puedo dejar a mi familia, a él y a Brie, ahí abajo, en la oscuridad. No se me ocurren más ideas. Necesitamos estar juntos, los tres. Por favor, ayúdame. Si no puedo resolver algo pronto, si todavía no puedo lograr que vengan a mí, bueno, solo queda una opción. Historia 4. Trabajo en la biblioteca nocturna. Esta vez la piscina estaba en el techo. Hola a todos. Solo quería disculparme rápidamente antes de comenzar por la demora absurda en la actualización. Mi vida está hecha un desastre, ¿no es así? Y todo se está desmoronando. Tuve que mudarme, y pensé que mis días en internet habían terminado para siempre. Perdí el cargador de mi computadora. Pero no teman, superé las probabilidades, terminé de mudarme y Matt me ordenó un cargador nuevo porque uso mi computadora portátil para trabajar, y estoy en la silla proverbial una vez más. Bueno, volvamos al tema. Primero nos encontramos a mí. Si no sabes qué diablos significa eso, lee nuestra entrega anterior para obtener contexto. Esta es la segunda parte. Fue el olor lo que lo provocó. Ese olor empalagoso y podrido que percibí cuando bajé por primera vez a la cabina.
Supongo que no lo había notado en el doble de Wiley encubierta porque habíamos estado al aire libre, pero ahora me estaba ahogando. No sé si algo podría haberme preparado para la sensación de percibirme desde fuera cuando Wiley y yo doblamos la esquina. La compulsión de imitar los movimientos de ese rostro tangible y corpóreo de mí mismo era tan increíblemente imperiosa que tuve que luchar para no apartar la mirada. La forma en que sus labios se estiraban sobre sus dientes mientras los mostraba para ofrecernos una sonrisa enfermiza e inquietante era casi útil en su naturaleza desconcertante, cuanto menos humano pareciera, mejor. Comillas, ¿qué pasa? Preguntó, con una repetición casi perfecta de mi voz. Comillas, ¿no te estás divirtiendo? ¿Qué carajo eres? Espetó Wiley, apretando los puños a los costados. La criatura se llevó la mano al pecho fingiendo estar ofendida, y su labio inferior sobresalió formando un puchero. Wiley, eso duele. Soy tu amiga. Tú me conoces, no eres mi maldito amigo. Wiley se adelantó a mí, casi cara a cara con mi doble. Y empujó con fuerza su pecho. No se movió. Yo, el personaje de dibujos animados que tiraba del cuello, tragué saliva. Tratar de recordar la siguiente secuencia de eventos con suficiente detalle como para relatarlos adecuadamente aquí es una bestia. No estoy seguro de cómo mi cerebro decide que es lo suficientemente traumático como para protegerme en ese momento y que no, pero evidentemente este encuentro en particular fue demasiado para procesar, porque lo siguiente que recuerdo es a Wiley dejando caer su vela mientras salían volando en la dirección opuesta a mí, aterrizando con tanta fuerza que su impacto resonó al menos en las inmediaciones. Estoy bien, dijeron después de un momento. No recuerdo haberlos llamado, pero es muy posible que hayan respondido a mi llamado. Coge esa maldita cosa. Yo solo, no sé. Lo cargué. Ahora que lo pienso, no estoy seguro de lo que pensé que iba a lograr con eso. Acababa de ver a Wiley intentar derribarlo y terminar convertido en la encarnación humana de un avión de papel, así que la ilusión de que mi resultado sería lo suficientemente diferente como para que valiera la pena el esfuerzo de derribarlo con todo el cuerpo y, además, el terror, carecía por completo de fuentes que citar. Pero funcionó. No fingiré no haber reprimido a la fuerza una pequeña oleada de reivindicación que brotaba de mi pecho cuando me di cuenta de que el estoicismo presumido del imitador había caído lo suficiente como para delatar que estaba completamente conmocionado. También había algo inquietante en el intercambio, algo en la comprensión de que ni siquiera él comprendía plenamente la mecánica de lo que estaba ocurriendo, pero ignoré la inquietud a favor de concentrarme en el hecho de que había logrado superarlo, incluso por un margen del 1%. Por supuesto, esto no me indicaba que la situación sería tranquila a partir de ese momento. El cabrón era fuerte. Me dieron la vuelta y me pusieron boca arriba en una fracción de segundo, con las rodillas prácticamente pegadas al pecho y los hombros apoyados contra el suelo. Ahora sí que nos vamos a divertir, no gruñó alegremente, con la cara a centímetros de la mía. Su aliento era caliente, putrido y agrio, y giré la cabeza hacia un lado, desesperada por inhalar una bocanada de aire limpio. Me encanta bailar. Debo reconocer que, en cierto modo, parecía un baile. No había nada más que la existencia de los dos en el espacio, y el tira y afloja de cada movimiento estaba calculado de una manera que nadie más que una pareja experimentada podría concebir. Es un ejercicio mental fascinante, el de competir contra uno mismo. Yo, por supuesto, no entiendo realmente el dinamismo imposible de existir como una criatura que imita a una persona, pero puedo decirte que era asombrosamente perceptivo de cada uno de mis movimientos, como yo lo era de los suyos. Cuando me balanceé más sobre mi espalda, plantando mis pies contra su esternón, sus manos ya estaban allí, sus dedos ágiles rodeando mis tobillos. Cuando hizo su movimiento para tirarme completamente boca abajo, me agarré de sus bíceps, negándome a permitir que su movimiento fuera independiente del mío. Utilizó mi propia palanca para su centro de gravedad contra mí. Doblándome esencialmente por la mitad, con las rodillas junto a mis orejas mientras me aplastaba. Fuimos adelante y atrás, hasta que, finalmente, me escapé de su agarre una fracción de segundo demasiado rápido para que ya hubiera planeado dar un paso más. Yo tampoco lo había hecho todavía, lo que probablemente fue la razón por la que tuve tan poco cuidado de no lastimarme en el proceso de golpear mi frente con toda la fuerza contra su nariz. La cosa fue horrible. Quiero decir, fue peor para el doble, en definitiva. No fui yo el que chorreó sangre del centro de mi cara como si fuera un grifo, así que supongo que salí bien librado, considerando todo. Pero no voy a fingir que no me aturdió ni un minuto. Sin embargo, cuando volví a ver más oscuridad que estrellas, pude
distinguir su forma frente a mí, con ambas manos cubriendo su rostro, y pensé que esa era mi oportunidad. Todavía tenía la cadena de la bicicleta apretada en mi puño y consideré, por un momento, envolverla alrededor de mis nudillos y clavarla en el cartílago ya reventado de la cosa, pero sabía que ese no era su uso previsto. Así que, en lugar de eso, coloqué un extremo en cada palma, me puse de pie y me incliné detrás del imitador, envolviendo la cadena alrededor de su cuello. Sus manos se lanzaron hacia abajo, manchando el metal con sangre mientras se escarbaba infructuosamente en su propia piel, con las uñas desesperadas por separar la cadena de su laringe. Sin embargo, mientras apretaba más mi agarre, supe que la lucha había terminado. No se recuperaría, no de esto. No se suponía que lo hiciera. Wiley me sacó de allí. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando recuperé la conciencia, el doppelganger estaba completamente inerte frente a mí, una forma sin vida sostenida únicamente por mi propia tensión. Adán, dijo Wiley, mucho más cerca ahora que al principio del altercado. Está hecho. Los miré, una de las velas notablemente aún encendidas proyectaba un suave brillo sobre sus rostros, y luego, por un breve instante, dejé que mis ojos se cerraran. Lo siento, dijeron en voz baja. Gracias, dije, dándole un golpecito con un nudillo en el dorso de una de sus manos enguantadas. Yo también lo siento. Me ayudaron a levantarme y dejé caer la cadena al suelo, que aterrizó con un ruido metálico y tambaleante junto a mi cuerpo. No miré hacia atrás mientras seguíamos avanzando por el pasillo. De todos modos, la vela que habíamos perdido en la refriega no nos había servido de mucho para ayudarnos visualmente, pero su ausencia no pasó totalmente desapercibida. Wiley y yo nos mantuvimos uno al lado del otro en lugar de caminar en fila, entrecerrando los ojos en la oscuridad y confiando en gran medida en nuestra proximidad a las paredes en el estrecho espacio para guiarnos. Finalmente, avanzamos hacia una zona más grande y abierta, donde se escuchaba un sonido débil pero persistente, parecido al del agua golpeando el fondo de una bañera en algún lugar a nuestra derecha. Ambos, por instinto, nos giramos para dirigirnos hacia allí. Aproximadamente 5 pasos después, nos encontramos con la sensación de un chapoteo superficial bajo nuestros pies. Después de intercambiar una mirada conmigo, Wiley bajó la vela al suelo. No solo recibimos la confirmación de que efectivamente estaba mojado, sino que además nos dimos cuenta de que el agua no estaba estancada, sino que se iba extendiendo centímetro a centímetro hasta que, tras un breve instante, nuestros zapatos quedaron rodeados. No me quedaba en mí la capacidad de sentir otra cosa que una diversión horrible y enfermiza. Wiley, en un estado similar de delirio exhausto, evidentemente tampoco lo hizo. Se va a hundir, ¿no? Sí, claro que sí, me reí, apartándome el pelo húmedo de la frente. Dios mío, que son nuestras vidas. Ya casi se acabó, respondió Wiley con un bufido. Podríamos, no sé, intentar averiguar de dónde viene, supongo. Ver si podemos detenerlo de alguna manera. Quiero decir, supongo que podríamos intentar taparlo o algo así, tal vez. Espera, dijo Wiley. Tal vez eso es lo que significaba la cosa. El acertijo o lo que sea. Tal vez una vez que eliminemos al otro, esto se detenga. Pero entonces, ¿eso significa que toda la piscina no desaparecerá? O sea, que seguiremos atrapados aquí. Sí. Vale, sí. Tal vez. Una catástrofe a la vez. Vamos a encontrar el otro, eliminarlo y luego. Buenas noticias, amigos. Ni siquiera tuvimos que buscarla. Seguro que nunca adivinaréis por qué. Antes de que me pregunten cuántas conmociones cerebrales me ha causado este trabajo, simplemente voy a confirmar que me han causado tanto daño que realmente no sé. Mucho. Es mucho. El doppelganger me golpeó con todo su cuerpo y caí al suelo con tanta fuerza que juro por Dios que oí como mi esqueleto temblaba en mi interior. La presión palpitante en mi cabeza fue instantánea. Todo empezó a dar vueltas y, como ya estaba sobre un terreno móvil, me resultó tan difícil reorientarme que, tras obligarme a ponerme de pie, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza y darme la vuelta para mirar hacia la pared, buscando con la frente el consuelo de la madera, que estaba a una temperatura ligeramente más fría que el aire. Wiley ya estaba en el lugar cuando me recuperé. Nunca antes los había visto mostrar el nivel de furia desenfrenada y vacía que tenían en ese momento, y espero no volver a hacerlo nunca más. Eran más y menos cautelosos de lo que habían parecido en su vida, de alguna manera metódicos y medidos mientras su puño enguantado golpeaba una y otra vez el rostro del imitador.
Estaban sentados encima de él, con las rodillas a ambos lados de su cintura, sujetando sus muñecas juntas por encima de su cabeza con sus dedos libres, clavando sus nudillos en sus pómulos, cejas, orejas, labios, nariz, barbilla, en cualquier lugar y en todas partes donde hubiera una pulgada de carne ilesa. En realidad ni siquiera sé. Trataba de luchar contra ellos, y me di cuenta, con un horror enfermizo y profundo, de que entendía por qué. Wiley, dije en voz baja, ofreciéndoles la misma base que ellos tenían para mí. Disminuyeron la velocidad gradualmente, en señal de reconocimiento, y finalmente se detuvieron, jadeantes y temblorosos. Lo siento. Eso fue, lo siento. Les di una palmada en el hombro y les ofrecí una mano. Para que se levantaran, y ellos la sujetaron con el codo para no mancharme con la sangre que cubría los guantes. Sigue saliendo agua, comenté, ahora un poco más solemne. Sí, dijo Wiley, quitándose los guantes y tirándolos al suelo. Supongo que estamos jodidos, volvamos a subir, sugerí, recogiendo la vela que Wiley había colocado metódicamente en el suelo antes de empezar el final de la mímica. Quizá el resto ya no esté. Como la piscina. Quizá ahora solo esté entrando aquí de la nada. Coma iba a preguntar cómo es posible, pero, Wiley hizo un gesto amplio, en general, a nuestro alrededor. Si me burle. No lo sé. Vamos. Atravesamos torpemente la oscuridad y finalmente encontramos el camino hacia la escalera, que subimos rápidamente, abriéndonos paso de nuevo hacia la luz, relativa, incluso si era solo de la luna. Te sorprenderá saber que la piscina no había desaparecido. Pero algo estaba sucediendo allí. Una sección moderadamente cercana del agua se ondulaba, suavemente al principio, como si algo pequeño se moviera justo debajo de la superficie, y luego en olas más grandes, volviéndose cada vez menos contenidas. Tienes que estar bromeando, dijo Wiley. Antes de poder responder, la tensión del agua se rompió. Tentáculos. Grandes. Parecían de un pálido tono verde grisáceo bajo la luz plateada, y se movían y se sacudían independientemente, arrojando una lluvia de gotitas al aire. Está bien, empecé a decir, vacilante. Quizá esté bien, quizá sea solo un pulpo. Un pulpo grande tal vez, combinó Wiley, sin ninguna confianza en sí mismo. Observamos los tentáculos en silencio durante varios momentos, esperando algo más, que el cuerpo al que estaban adheridos emergiera o que se acercaran, pero nunca lo hicieron. En cambio, algo hizo tambalear el barco. Algo que vino del extremo opuesto. Mierda, dije. Mierda, concordó Wiley. Probablemente habría sido muy gracioso vernos desde la perspectiva de un tercero. A cualquier extremo del barco al que corriéramos, las aguas se ondulaban constantemente, como si algo acabara de sumergirse debajo. Cruzamos el barco una y otra vez, una cantidad vergonzosa de veces, acelerando el paso con la esperanza de ser lo suficientemente rápidos para atraparlo antes de que desapareciera por completo, antes de llegar a la conclusión de que, para atraparlo, tendríamos que separarnos. Ninguno de los dos estaba particularmente entusiasmado con esa idea, dada toda la maldita situación, pero pensamos que la probabilidad de un peligro inminente en este punto era relativamente pareja en ambos sentidos, así que nos separamos. Vi su cabeza primero. Supongo que me tocó el extremo desafortunado del palo. Al principio me llevó un minuto asimilar que era una cabeza. Era así de grande. Pero el ojo, singular, en el medio de la cara, me dio una pista. Se abría verticalmente, como la membrana nictitante de un reptil, pero no había otra tapa que la cubriera. El tono de amarillo que revelaba era absolutamente sobrenatural, y la luz que emanaba me hizo recordar distraídamente cuando acampaba con luces fluorescentes cuando era niña. Y entonces recordé, de repente, la luz de la luna iluminando algo fijado a la parte delantera del barco. Pero no había sido así, ¿verdad? También había brillado, Wiley, grité. Sin embargo, antes de que pudieran responder, sentí un golpe fuerte contra el costado del barco y miré hacia el agua para encontrar que la enorme cabeza de la criatura se había estrellado contra él, haciendo que todo su peso se moviera y me obligó a agarrarme de la barandilla más cercana a mí con ambas manos para evitar caer. Comillas, ¿qué carajo fue eso?, gritaron. Comillas, ven aquí, dije, porque no sabía cómo en los 9 niveles del infierno se suponía que debía explicarlo. La reacción que imaginas que tendrá Wiley probablemente sea correcta, así que te dejo esa decisión a ti. Pero tan pronto como les conté sobre mi revelación acerca del adorno brillante de la nave, entraron en acción. No necesitábamos comunicarnos verbalmente para entender que el objetivo era apoderarnos de él. En un instante, yo estaba agarrando firmemente los tobillos de Wiley,
con todo su cuerpo colgando con decidido fervor sobre la parte delantera del barco. Comillas lo conseguí, informaron después de un largo e inestable silencio, mientras el monstruo real que estaba debajo de nosotros se estrellaba contra la madera precariamente resistente que nos separaba de un desastre seguro. Los levanté sin gracia, provocando que cayeran de nuevo a la cubierta agarrando, lo que ahora vi, era una ballesta de madera. Mierda, dije, levantándolo de su pecho con una mano y usando la otra para ayudarlos a levantarse. Lo siento. ¿Estás bien? Wiley asintió. Míralo, jadeó, señalando el arma que yo tenía en la mano. Tiene un ojo. Tenía un ojo incrustado en la culata, que brillaba exactamente con el mismo tono que el de la bestia. Pasé el pulgar sobre él, casi convencido de que se aplastaría bajo mi toque, pero para mi exultante alivio, parecía estar compuesto únicamente de vidrio. Así que ahí es donde deberíamos filmar, probablemente, dijo Wiley. Sí, claro, combine. ¿Alguna vez has disparado a uno de estos? Wiley meneó la cabeza y extendió las manos. Los miré con escepticismo. Comillas tiene, está bien, se lo entregué y miré a la criatura que se retorcía y rechinaba los dientes en las aguas cada vez más tumultuosas que había debajo de nosotros. Se estrelló contra el casco del barco una vez más y echó la cabeza hacia atrás con desdén al ver que seguía sin lograr abrirse paso. Solo había un cerrojo. Eso era lo que hacía que las posibilidades fueran tan precarias. No había una bolsa, un carcaj o una funda llena de repuestos. Teníamos exactamente un disparo, y el cabrón no se quedaba quieto. Cuando te cuento lo que hice, tienes que tener en cuenta que era una situación en la que todos perdían. O bien iba a morir atrapado en este barco muriendo de hambre con Wiley, o iba a morir probablemente comido, posiblemente ahogado por una bestia fantástica, mítica y legendaria, y Wiley iba a vivir para contar la historia más enfermiza y metalera de todos los tiempos. Así que salté. Solo imaginen por un segundo, para mi dignidad, que se veía ridículamente genial y heroico y que aterricé directamente sobre la espalda de la cosa, con una pierna a cada lado de su cuello, como una especie de domador de críptidos experimentado. ¿Tienes esa imagen en mente? Genial. Ahora borra la pizarra por completo e imagina mi trasero golpeando mi frente contra su piel aparentemente de armadura de metal y cayendo al agua tan sin gracia como es humanamente posible, porque eso es, sí. Eso es. En mi defensa, sin embargo, me subía él como si no tuviera una doble conmoción cerebral o estuviera cagándome en los pantalones por la perspectiva de ser consumido por completo. Wiley me estuvo gritando todo el tiempo, naturalmente, preguntándome si estaba loco y o qué diablos creía que estaba haciendo, pero el hijo del amor de Nessie y Cthulhu honestamente no me estaba prestando mucha atención. Estaba bastante bien encerrado en la nave, presumiblemente todavía calculando cómo provocar su destrucción final. Su cuello era demasiado grande para que pudiera sujetarlo con los brazos, pero hice todo lo posible por mantener mi posición, y mi ropa recién empapada me ayudó de alguna manera a mantener la tracción. Tuve que calcular, mentalmente, lo mejor que pude, mi probabilidad de atrapar el arma si le ordenaba a Wiley que me la arrojara. Si fallaba, se hundiría, sin duda. Pesaba lo suficiente como para sujetarse por sí sola. Y, además, no era del todo improbable que la bestia simplemente la atrapara primero, y en caso de que eso sucediera, serviría como un agradable aperitivo para el plato principal, yo. Así que no podía fallar y tenía que ganarle al monstruo. Eso era todo. Bastante fácil. Comillas, tíralo aquí abajo, le dije a Wiley, haciendo un gesto hacia mí. Comillas, estás demasiado lejos y se mueve demasiado, no hay forma de que lo logres. ¿Cómo lanzarla? Te derribarás si la atrapas, si es que la atrapas. ¿Estás loco? Vuelve aquí, Wiley. Supongo que algo en mi tono los calmó. Adam, esto es, probablemente un suicidio, no dije, como si estuviera discutiendo algo tan insignificante como no tener que salir de casa 5 minutos antes para una cita. Está bien. Estoy bien. Póngame al corriente. Wiley dudó por un momento que probablemente le pareció más largo de lo que fue. Mac me va a matar si mueres, dijo, y luego arrojó la proa por el costado del bote. En caso de que estuvieras preocupado por si de repente había pasado de rango y desarrollado reflejos aún más deficientes, no te preocupes. De hecho, no me di cuenta. Lo que sí logré atrapar fue un único rayo, sin siquiera caerme, así que soy básicamente un superhombre. No tenía ni la menor idea de si funcionaría. Ninguna. Pero el arco en sí ya se estaba hundiendo en las profundidades negras como la tinta que había debajo de mí,
Así que si era un elemento necesario para la perdición de la criatura, ese proverbial barco ya había zarpado. Tuve que probar lo único que podía. Wiley me miró fijamente, congelado, como si estuviera conteniendo la respiración. Me abalancé sobre él. No sabía qué más hacer. No me parecía que intentar actuar con sigilo fuera a ser beneficioso para mí, dado que ya estaba sobre la espalda de la cosa, así que hice todo lo posible para colocarla en una posición que me permitiera acceder a su enorme ojo brillante. Al clavarle la flecha, soltó algo. Se oyó un ruido húmedo y chisporroteante y luego el comienzo de una columna de humo oscuro y opaco. La monstruosidad en sí no parecía tener reacción alguna al haber sido mutilada y, supuestamente, cegada, aparte de quedarse quieta. Ya no se agitaba, pero no chillaba de dolor ni de furia ni nada de eso. Estaba completamente en silencio e inmóvil, salvo por la niebla que salía constantemente de la herida abierta en su pupila. Cuando tocó la superficie del agua, fue como si se estuviera produciendo una reacción química, se parecía tanto a ácido burbujeante que, por un momento, temí que me quemara. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que la realidad de la situación jugaba a mi favor. El agua se estaba evaporando. «Oh, mierda», dijo Wiley, con una incredulidad tan fuerte en su tono que no permitió que se expresara con alivio. «Mierda». Me oí reír antes de sentirlo, un sonido salvaje y frenético que se volvió más rebelde por la manipulación del fuerte viento que me rodeaba. Hasta ahora no me había permitido darme cuenta de que realmente no esperaba salir de ahí. No esta vez. Siempre hay algo en el hecho de apenas haber rozado el fondo de una situación cercana a la muerte que te hace apreciar de nuevo la vida, incluso si estás empapado y helado de frío y probablemente mañana vas a tener neumonía. A partir de ahí, todo fue bastante sencillo, el agua desapareció lentamente y dejó a la criatura solo un revoltijo de huesos y piel a su paso, toda la esencia real de lo que la había hecho viva se filtró en el aire húmedo y brumoso. Nos dirigimos nuevamente al interior tan pronto como la escalera hizo su aparición nuevamente, ambos jadeantes y exhaustos pero demasiado mareados para dormir aunque lo hubiéramos intentado, y nos dirigimos directamente a la cocina, ambos, graciosamente, sintiéndonos como si estuviéramos a punto de morir de sed. Primero llené un vaso para Wiley, deslizándolo por la mesa hacia ellos mientras caían con un fuerte golpe en la silla más cercana a mí, y luego saqué otro del armario para mí. Dejé que el silencio se instalara a nuestro alrededor durante varios minutos, cómodamente, mientras bebíamos, y luego pregunté, ¿quieres hablar de eso?, sin apartar la mirada del lavabo. Sobre por qué, no te defendiste. Durante un largo momento, Wiley permaneció en silencio. Luego, oyó el movimiento de su silla alejándose de la mesa mientras se levantaban. No, decidieron en voz baja. No importa. Logré salir, así. ¿Qué? Sorbieron, acabaron el resto del agua y dejaron el vaso con cuidado en la isla junto a mí. ¿Y tú?, respondieron, recostándose contra el armario y cruzando los brazos. ¿Estás bien? Después de todo, sí, dije, rozando con las yemas de los dedos el tejido cicatrizado que atravesaba mi garganta, casi imperceptible a simple vista, pero suave y fresco.